Uno de los temas importantes antes de entrar a derivadas dentro del cálculo diferencial es la investigación de la continuidad en un punto o continuidad de funciones en un intervalo, para lo cual lo único que debes hacer y aprender es lo siguiente. Los postulados o tres puntos importantes para saber la continuidad. El primero nos pide investigar si la función f de a existe, para donde a es el punto dado en donde nos interesa investigar si es continua o discontinua la función. El segundo punto nos habla del límite. El límite cuando x tiende a de la función que esté definido y que también exista. Finalmente, el tercer punto, tienes que comparar el 1 y el 2, tanto la función que esté definida y tanto el límite para ese punto que también esté definido exista y coincidan exactamente en el mismo resultado. Teniendo esos tres puntos, entonces habrá continuidad para dicho punto. Se le llama continuidad puntual. En caso de que al menos uno de los puntos falle, entonces hablaremos de una función discontinua en ese punto. Y bien, vamos a comenzar con un ejercicio simple, un polinomio básico, f de x igual a x cuadrada menos 1, y nos preguntan si es continua o que investiguemos la continuidad en el punto a igual a 2. Vamos con los tres puntos, recuerda, los tres tienen que encajar de manera correcta. Si uno de ellos falla, entonces ya no es continua. Vamos con el primer punto, que sería evaluar f del punto, que sería f, en este caso, de 2. Por lo tanto, si nosotros evaluamos aquí f de 2, nos damos cuenta que es una simple sustitución, ya que es una función básica de polinomio. Entonces, únicamente pondríamos 2 al cuadrado menos 1. Evaluando esto, me quedaría 2 menos 1 y esto nos daría igual a 3. Con lo cual, establezco que el punto 1 existe y está definido como un número que es igual a 3. Vamos con el segundo punto. En el segundo punto nos pide investigar el límite de la función. Recordemos que esta función, que es como una parábola, tenemos que investigar la aproximación cuando x tiende a 2, tanto acercándose por la izquierda como acercándose por la derecha. Entonces, ¿esto cómo lo pondríamos? En notación de límites, habría que ponerlo así. Límite cuando x tiende a 2, primero por la izquierda, que bueno, pues aquí prácticamente pues es la misma función, entonces tenemos que poner x cuadrada menos 1, tanto por la izquierda como por la derecha es la misma función. Entonces le va a corresponder prácticamente lo mismo, 2 cuadrada menos 1 y también aquí nos da 3. Entonces, de manera también paralela, se investiga el límite cuando x tiende a 2, pero ahora por la derecha. Y como es la misma función, tanto por la izquierda como por la derecha, pues es prácticamente la misma sustitución y es equivalente a 3. Por lo tanto, si tanto los límites laterales por la izquierda y por la derecha coinciden y son iguales a la misma constante, que en este caso es 3, concluimos que el límite también existe y es igual a 3. Ahora, el tercer punto es únicamente comparar el punto 1 y el punto 2 y si son iguales, entonces la continuidad sí existe para ese punto. Si no son iguales o si alguno de estos puntos falla, entonces decimos que la continuidad en ese punto no existe. La función es discontinua y puede ser discontinua de salto. Entonces, el tercer punto, para aclararlo, pues es nada más la comparación, ¿no? Que normalmente se pondría así, f de 2 como f de 2 es igual al límite cuando la función x tiende a 2, ¿de qué función? De x cuadrada menos 1, y automáticamente ambos son idénticos a la constante 3. Entonces decimos que la función sí es continua para el punto de a igual a 2, es decir, cuando x vale 2. En algunos ejercicios, para buscar la continuidad, te enfrentarás a funciones a trazos, tal como lo vemos aquí. Esta función se usa para valores de x diferentes de 9 y esta de aquí, 6, la función vale 6, para x igual a 9. Por lo tanto, nos preguntan, ¿es continua en el punto a igual a 9? Y para eso necesitamos investigar los tres puntos. Entonces, vamos con el primer punto, el cual nos habla de f de a. En este caso, si existe f de 9. Entonces, primer punto, hay que evaluar f de 9. Vamos a ver si existe. Entonces, la función, obviamente aquí me dice que esta sirve para valores diferentes de 9. No podemos evaluarlo aquí, pero esta me dice que si yo quiero evaluar x igual a 9, emplee el valor de 6. Por lo tanto, f de 9 le correspondería 6. Nos damos cuenta que sí existe y está definido. Ahora pasamos al segundo punto. En el segundo punto nos indican lo que vendría siendo el límite. ¿Cómo especificamos el límite? Bueno, tendríamos que poner
vamos a ponerlo así, el límite cuando x tiende a 9 de la función. Entonces, como veo aquí, la función en gráfica, esta de aquí me sirve para valores diferentes de 9. Por lo tanto, tengo que ir desde la izquierda y desde la derecha acercarme a la función. ¿Cómo? Normalmente indicaría yo a la izquierda acercarme de esta manera o hacia la derecha ponerlo con un más. Me doy cuenta que automáticamente al sustituir tanto el límite por la izquierda o por la derecha es exactamente la misma función. Entonces voy a hacerlo una sola vez y con eso ya aclararé que tengo el límite. Entonces me doy cuenta que si yo sustituyo directamente me va a quedar 0 y aquí también va a quedar 0. Por lo tanto se indefine 0 sobre 0. Entonces pasamos a utilizar factorizaciones. Me doy cuenta que arriba puedo utilizar una factorización de factor común. Bueno, más bien de diferencia de cuadrados. Que sería esto de aquí, así. Extraemos raíz cuadrada de x, aquí la tengo, raíz de x, que la dejamos indicada. Raíz cuadrada de 3 es 9. Bueno, la raíz cuadrada de 9 es 3. Y entonces abajo tenemos raíz de x menos 3. Aquí nos damos cuenta cuál se cancelaría, para simplificar aquí en el caso del límite, y entonces nada más nos quedaría aplicar el límite hacia esta función. Vamos a ver. Sustituyendo con leyes de límites, me quedaría raíz de x, que sería raíz de 9, y más 3. Y me doy cuenta que acá sería raíz de 9 es 3, más 3, entonces equivale a 6. Por lo tanto, el segundo criterio, donde el límite sí existe, es equivalente a 6 también. Y finalmente, el último criterio, que es el número 3, nos habla de que el criterio 1 y el criterio 2 deben de ser idénticos y entonces con eso especifico que sí hay continuidad en ese punto. Y vean, el resultado tanto de aquí como de aquí, si es idéntico, entonces decimos que el límite, bueno, sí existe y es igual a lo que vale f de 9. Lo pondríamos normalmente así, indicado, límite cuando x de aquí tiende a 9 de toda la función, que en este caso sería de la función de x menos 9 sobre raíz de x menos 3. Y todos estos, bueno, ambos equivalen a 6. Por lo tanto, declaro que sí hay continuidad, sí es continua en el punto a igual a 9.